Buenas noches amigos a este sacrosanto programa. Empezamos aquí en Homo Sapiens Rompeviento en Televisión. No nos dejen. Buenas noches amigos, estamos aquí en Homo Sapiens, en Rompeviento, Televisión por Internet. Desgraciadamente Daniel Barrón no se encuentra aquí en México, lo mandamos de corresponsal a la Vía de la Conciliación, el Vaticano. Nos va a traer noticias frescas del acontecimiento mundial que acaba de suceder. Ay Dios santo, un papable. Ego te absolvo, in nomine Patri et Filii and the Glory Hole. The Glory Hole. Aquí tenemos al Papa Nicolau. Sí. Con respeto, hijo, con respeto. Ay, pero si fuiste Norberto, de reportero y regresaste Papa. No había papa. No había papa, me dijeron, ¿te No interesa? había Papa, solo caso. Me dijeron, ¿te interesa la chamba? Ando buscando chamba. Dije, pues sí. Sí, el Canal 22 no le va a pagar como si fuera Papa. Y Norberto, te chingaste. Pero hice la muy mexicana del madruguete y dije, Norberto. Pero Norberto no estaba en la lista de consentidos. A mí me dio miedo, dije, un papa negro, qué horror. Un papa primate, eso sería peor. El papa primate. Mi anillo de Es ¿cómo un se anillo llama, maravilloso. Taylor? Tú que fuiste. Ay, ¿este es el anillo papal? Claro. Ah, perdone usted. Claro, es para absorber el Espíritu Santo. Pues, Sí. Y es una maravilla que haya sido tan rápido nombrado. Habemos papa. Hubimos Papa. Ah, bueno, vimos ya. Y ahora vemos esto, que es el Papa. Pero bueno, la historia empieza de manera muy acelerada. Sí. En menos de una semana dejamos como si todos fuéramos católicos. Los católicos dejaron de tener sumo pontífice. Pero y ahora van a tener pontífice a lo sumo. Exacto. Pero lo voy a santificar. ¿A quién vas a A santificar? Ratzinger. Va a ser Miss Ratzinger. Miss Ratzinger o Katzinger. Katzinger sería bonito porque entonces le puedes poner la cara de un gatito y saldría bonito. Lo voy a De hecho, así santificar. se llamaba uno de los gatos de Monsiváis, Katzinger. ¿Katzinger? Sí, mira. Katzinger. Se dedicaba a perseguir gatitos. Ah, sí. Era un gato pederasta. Era un gato pederasta. Sí. Órale. Sí. Qué horror. Bueno, Bueno. va para documentar nuestro optimismo, ya que lo citamos. Vamos a ver esta parte, este video, en donde el gran Joseph Ratzinger, antes de que tú fueras ungido Sí, cómo no. como sumo pontífice, cimbró al mundo con esta declaración característica de un gran teólogo. Vamos a ver. Ad conditionem certam perveni viris mias in gravescente etate non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum.
Bene consciusum hoc mundo secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annuntiandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium ego commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis, promne amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumeus pastoris, Dominos Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novo sommo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita oratione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. Pues yo no voy a renunciar, ¿eh? Tú no vas a renunciar. Yo no voy a... ¡Ah! Es el Espíritu Santo. Ah, es el Espíritu Santo, discúlpeme. Sí, sí, Yo te no. están... Es que hace rato aquí había un papa y ahora hay Daniel Barrón Y Genaro bien. y Genaro Villamil. Oye, pero ¿te notaste el entusiasmo? Sí. El entusiasmo de todos. O sea, el Señor está anunciando que pues les deja el changarro y hasta pone la fecha, 28 La de hora. febrero, la hora a las 20 horas. A las ¿Por qué? 20 horas. ¿Cuál es la diferencia de que sea a las 20 o a las 21 horas? No lo sé. No lo sé. Tal vez alguien, mándenos un Twitter, a lo mejor el Angelus, alguna cosa. Es justo en el momento. No, debe ser algún proceso legal. Inquisitorial. O inquisitorial, es la noche, es la hora de las brujas. Es la no hora sé. de las brujas, exactamente. Es la, sí, ¿Tú eres sé. católico? No. ¿Te formaste como católico? No, pero yo sí sé quién. Yo sí sé ¿Sí quién. sabes quién? Sí. Bueno, la mitad del auditorio, más de la mitad Bueno, de más nuestra de audiencia. la audiencia. No. Mira, primaria de gobierno, donde lo único santificado es la bandera. CCH Y Benito Sur Juárez. y Benito Juárez. CCH Sur, donde Sartre era más importante que el Papa, por Ah, supuesto. pues son lo mismo. Casi. De hecho se parecen. Casi. Nada más que sí. El visco no. Ah, bueno. El visco sí no se parece. Letras. Filosofía de hierbas. Ah, No podría. bueno, pero hay siempre una influencia. No, lo que te quería preguntar era si realmente tú viviste lo que dicen todos que vivieron una conmoción cuando el anuncio de que Benedicto XVI... No, yo agarré chamba. Yo dije, "Ay, ya se fue". Sí. Te convertiste a la religión y de repente te volviste Claro. cardenal y todo. Es un proceso muy rápido. Mira, Mira, ya es así. venciste como a 117 cardenales, que son los que van a elegir al sucesor, Ya están muy viejitos. pero tú eres un buen interino. Sí, sí, Tú sí. vas a ser Digo, un- entre el Un 28... buen Papa Nicolau. Sí. Entre el 28 de febrero de las 8 al 29 de las 11 voy a estar yo. Pero este es un No, año no hay bis- 29, este ¿verdad? no es bisiesto, este es un año de 28 días en febrero, nada más. Me engañó el hijo de puta. Por eso te dijeron, usted va a ser papa a partir del 29 de febrero. Me engañaron, carajo. Y bueno, aquí nos están diciendo que tenemos otro video para... Ah, claro, pues cuando en este rapto de entusiasmo, este es Ratzinger, no es Daniel Barrón. No, pero vamos a ver a Daniel Ratzinger Barrón. en la última de las visitas, última y única que hizo como papa a México, el marzo del 2012.
quiere decir SS? SS. Su santidad. Ah. Susan. Sí, su Susan. santidad. Yo dije, ¿está recordando sus viejas glorias de cuando era adolescente de las SS? ¿O qué? No, bueno, sí. Sí, porque además ya había salido para esas fechas que él perteneció a las juventudes nazis. A las juventudes nazis. Pero a partir de ese momento, con ese sombrero de charro, se volvió dirigente de la CTM. O de los petroleros. O de los petroleros. O del CENTE. Del CENTE, sí. Del Porque CENTE. de la CTM ya. Es más fácil que renuncie Benedicto XVI a que renuncie al Bester Gordillo primera. Y Romero Deschong. Exactamente. Deschong. Ajá. No, aquí la historia supuestamente de lo que han reconstruido es que en este viaje, justamente en México, él Se toma hartó. la decisión de renunciar y va preparando Le de caímos manera... gordo, ¿verdad? No, yo creo que vio a todos los candidatos presidenciales y dijo, no, hombre, mejor le dejó el cetro a Peña Nieto, pues él, Claro, él sí va a ser dinámico, A la culto, gaviota. ya leyó la Biblia, además es el único libro que leyó. Fragmentos. No, él dijo que leyó ¿Toda? toda la Biblia, toda. Y bueno, pues a lo mejor tienen a Pedro Torres de publicista en el Vaticano. Está padrísimo. No, pues se la va a Y pasar a bomba. Mitofsky nos estaría monitoreando ahí lo que dice el Espíritu Santo. Ándale, subieron las ventas. Pero sí, la decisión la Ajá. tomó en México. La decisión de renunciar y fue... A mí lo que me impresiona es que sí, efectivamente, fue algo que no se filtró para nada. Es decir, no habían... Ya habían apresado a su amigo, el que filtraba todo el al Wikileaks. Paoleto. Ajá. Ah, no, bueno, acababa de pasar también, y ese es el contexto, cuando llega Benedicto XVI a México, el gran escándalo del Batilix. El Batilix en realidad mamá. fue la filtración pues muy interesada de una serie de cartas que le enviaban a Benedicto XVI. Entre esas cartas estaba la del nuncio del Vaticano en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, pero el nuncio de Estados Unidos le advirtió al Papa que había una conspiración para asesinarlo en el Vaticano, que además siempre ha sido el reino de la intriga. Pues sí, claro. Y además tan viejito que está, si hubieran esperado 20 minutos y ya. No, así como lo ves, está más saludable que Hugo Chávez. No me y que digas. Fidel Castro, 5 años, Ratzinger, y no tiene más que un problema pues de vejez, o sea, tiene marcapasos, que le acaban de cambiar la pila, Ebre Ready o algo así, le pusieron, y no tiene un problema, digamos, como Juan Pablo II, que se volvió muy lastimero a los ojos de todo el mundo, el problema del Parkinson. Oye, ¿y entonces para qué? Justamente yo creo que lo que es muy claro es que se va porque ¿Se va a quiere pasear o qué? ponerle un piolín a todos los que están ahí en el Vaticano. Es decir, él dice que se va porque ya no está en condiciones de dirigir la iglesia, pero el día de ayer, en su homilía del miércoles de ceniza, fue muy claro al criticar la hipocresía que existe en el seno de la Iglesia Católica. Pero como ya nos pusimos muy papables, vamos mejor a un corte y ahorita regresamos.
Seguimos aquí en Homo Sapiens, en Rompeviento, televisión por internet. Estamos hablando de la conmoción mundial de la renuncia de Benedicto XVI como papa y la sucesión que viene, ya adelantada por Daniel Barrón, que va a ser el Papa Nicolau a partir del 29 de febrero del 2012. El 29. Qué mala onda, me dijeron. Ya ves, se burlaron de mí. te chicanearon. Es que son muy astutos. Son muy astutos, sí. No, hay una. Acuérdate que además Maquiavelo, de hecho, escribe El Príncipe y muchos de sus escritos. ¿El Principito? El Príncipe Grande. El Principito es el que leyó Fox. Ajá. No, justamente hablando de las intrigas que habían para unificar el Estado italiano y la amenaza que representaba el Estado Vaticano, ¿no? Siempre ha significado. Para los Médicis. Es decir, la política incluso nace ahí, entre estos muros milenarios de San Pedro y de la Basílica y donde toda esta cosa ritual que tiene la Iglesia Católica encubre pues una serie de escándalos, de prácticas fraudulentas a nivel financiero. Sí. Desde el caso Ambrosiano, no sé si recuerdas. Que se suicidó. En fin, hay una serie de historias ahí impresionantes porque se mezcla la corrupción con la teología y con la idea de que desde esa ciudad se domina el mundo. ¿Sabes quién lo cuenta muy bien? No de esas payasadas de Dan Brown. No, por Dios. Pero lo cuenta muy bien Fernando Vallejo en La puta de Babilonia, se llama el libro. Sí. Que es toda esa historia. Así es. Desde el principio, qué lástima. Bueno, no, qué lástima, porque don Vallejo todavía está. Igual va a escribir ese último igual a lo mejor lo nombran papa. ¿no? El papa de los sicarios, puede ser. El papa de los sicarios. Sí. Está padre. No, la última etapa realmente del Vaticano fue justamente, yo creo que la eclosión o la explosión de lo que durante los 26 años de papado de Juan Pablo II se mantuvo encubierto. Claro. Es decir, los escándalos de pederastia. De pederastia, sí. La orden de renuncia a Marcial Maciel, que se la dio justamente Ratzinger, apenas estaba... Ay, miren ahí, a los dos santos varones. Qué barbaridad, qué bonito se ve. Y dice, ¿cómo te fue con tu último niño? Exactamente. ¿Sí? Te lo traigo. ¿Qué te lo traigo? Ahí, Club de la mano amiga. Ahí le está diciendo, mira, ¿te lo traigo? Ahí es impresionante cómo el papa, que supuestamente fue el más carismático, y la verdad es que lo fue, tenía un sentido de la teatralidad espectacular. Espectacular, claro, sí. Hasta los últimos días, ¿ah? Es decir, me acuerdo de esa escena en donde sale a la ventana de Castel Gandolfo y está así, y que llegan las palomas. Eso solo lo puede hacer un hombre con ese sentido de la teatralidad. Sí, claro. Pero que desgraciadamente... ¿Pero viste mi entrada? ¿No te parece que emparejamos un poquito? Sí, solo te falta el papamóvil y ser güero. Y que tengas a Lech Walesa y al Sindicato de Solidaridad detrás y te conviertas como... Pero guardias ya suizos ya tengo aquí afuera. Bueno, además de Daniel Barrón, también en esta etapa pues ya empezó, y sobre todo a los mexicanos que nos encantan las quinielas y los tapados, pues ya empezaron a mencionarse a varios de los posibles sucesores de Benedicto XVI. No me digas que va a ser Maciel. No, Maciel nada más puede ser desde el más allá, pero aquí vamos a ver una imagen, un video. Esa imagen de Maciel, ya quítenla. Pues es que hay una cierta... Tuve miedo. Y mira que ya pasé cierta edad. Vamos a ver a quienes se está mencionando como posibles sucesores de Benedicto XVI, porque también tiene que ver con la geopolítica católica. Dale. A ver.
Si bien no existen candidatos oficiales para suceder al Papa Benedicto XVI, te damos a conocer los nombres de los papables o potenciales pontífices. Timothy Dolan, de Estados Unidos y 62 años, se convirtió en la voz del catolicismo estadounidense tras ser nombrado arzobispo de Nueva York en el 2009. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como técnico químico. João Braz de Avis, de Brasil y 65 años, apoya la preferencia por los pobres en la teología para la liberación latinoamericana, pero no los excesos de sus impulsores. Mark Quillek, de Canadá y 68 años. Alguna vez dijo que convertirse en papa sería una pesadilla. Aunque está bien conectado, el laicismo amplio de su Quebec natal podría resultarle un punto negativo. Gianfranco Ravasi, de Italia y 70 años, ha sido ministro de Cultura del Vaticano desde el 2007 y representa a la Iglesia en los mundos de las artes, la ciencia, la cultura e incluso ante los ateos. Leonardo Sandri, de Argentina y 69 años, tuvo el tercer puesto en importancia en el Vaticano como jefe de gabinete entre el año 2000 y el 2007. Odilio Pedro Scherer, nacido en Brasilia, Brasil, de 63 años, se ubica como el candidato latinoamericano más fuerte. Christoph Schoenborn, de Austria y 67 años, es un estudiante del Papa Benedicto XVI con un acercamiento pastoral que el pontífice no tiene. Angelo Scola, de Italia y 71 años, arzobispo de Milán, una plataforma para el papado y es la principal apuesta de muchos italianos. Experto en bioética, también conoce el Islam como responsable de una fundación para promover el entendimiento entre cristianos y musulmanes. Luis Tagle, filipino de 55 años, tiene un carisma que suele compararse con el del fallecido Juan Pablo II. También es un colaborador estrecho de Benedicto XVI luego de trabajar con él en la Misión Teológica Internacional. Peter Turcot, de Ghana y 64 años, es el principal candidato africano, jefe de la Oficina de Justicia y Paz del Vaticano, es el portavoz de la conciencia social de la Iglesia y respalda la reforma financiera mundial. Con información de redacción y Cintia Rodríguez, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores. Yo quiero que sea Julio Scherer. Julio Scherer, pero ahí hay un pariente de él, de Brasil. No, bueno, Julio Scherer tiene la misma edad que el Papa, 85 años. Entonces ya no va a poder. Pero sí necesitas tener, como, por lo que oí, más de 60. No, es O que, sea, yo es no que aplico. supuestamente... No, por eso tú vas a ser desde el 29 de febrero. Vas a ser el Papa efímero. Exactamente. Sí. Ese sería un bonito título para una novela. Pero te fijaste que no está Norberto Rivera. ¿Qué pasó con don Norberto, Con toda la O sea, campaña me lo de chingué, medios pero- que hizo Hugo Valdemar diciendo no, Norberto y el primate y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No, hombre, pues no está dentro de la terna, digamos, de los que manejan los hilos del Vaticano. Estos son de O sea, es un alguna gato. manera- No, pobres gatitos, ¿qué Pobres culpa gatitos, tienen? qué gatitos. No, es un problema de Bueno, geopolítica. Aristogato. Aristogato. Va a ser un italiano y va a ser ¿Pero un por qué? europeo. ¿Por qué? Por un asunto... nomás porque tú quieres. No, meramente aritmético. Los que deciden quién va a ser el Papa son aquí tomé notas, son 117 cardenales. Ok. De esos 117 cardenales, 68 son europeos, más 28 italianos. O sea, son 116. Italia es el país que más cardenales tiene con posibilidades de influir y de incidir en la elección del Papa. Ok. Hay 19 latinoamericanos, entre los cuales no está Norberto, 11 de África, bueno, como papables. Está entre los electores, eso sí. De hecho, hay 3 cardenales mexicanos que van a estar en el cónclave. 11 de África, 11 de Asia y 11 de Estados Unidos y Canadá. Según las reglas que además modificó Ratzinger, el nuevo Papa... Estamos platicando. El nuevo Papa tiene que ganar con 2/3 partes del Consejo Cardinalicio. O sea, de 117 posibles votos, debe tener por lo menos 81. Eso solo lo logras Con los con los italianos y europeos. Claro. O con los italianos y
o con los europeos y los... pues, O sea, no. ¿estás diciendo que es una mafia? Estoy diciendo que, mira, ni siquiera si los 68 europeos que no son italianos se hacen una alianza geopolítica con los latinoamericanos, por ejemplo, no Uy, hacen sí. mayoría. Entonces, es un asunto de Claro. recuperación de los italianos del Sí, es que Vaticano. estaba así como en Mitteleuropa desde hace unos años. No, empapado. desde que llegó Juan Pablo Juan Pablo II, II, sí. que era un papa polaco, o sea, nunca ha habido un papa que no sea europeo, para Ajá. empezar. Pero Juan Pablo, Y uno que no sea mujer. no, uno que no sea... Perdón, eh, quise decir, te lo juro que quise decir al revés. Y nunca ha habido una mujer. bueno, nunca ha habido una mujer, por supuesto, pues, hay celibato. Perdón. Y Boctila, o Juan Pablo II, fue el primero que no fue italiano en siglos. Ratzinger, alemán, de una u otra manera, pues compartió el poder con Juan Pablo II. Y ahora lo que parte de las intrigas y de la guerra que hay al interior en el Vaticano es justamente que los cardenales italianos, que son los que manejan la administración del Vaticano, Quieren retomar. quieren retomar. Y hay una disputa entre el secretario de Estado italiano, lo del Estado Vaticano, que se llama Bertone, que no Beltrone, Ajá. es Tarcisio Bertone, y Angelo Scola, que es para ¿Angelo qué? muchos, Angelo Scola, Ah, ¿cuál? el de Milán. Bueno, y el otro papable es el Papa Nicolau. Pero bueno, Claro. vamos a un corte, regresamos. No nos deje. Queremos construir, de la mano de la sociedad civil, un medio de comunicación audiovisual crítico e independiente que aporte elementos intelectuales, emocionales y activos para la reconstrucción de nuestro país y nuestro planeta. Un medio no solo para el autoconsumo de quienes comúnmente nos miramos o nos leemos, sino también para ese otro gran sector con el que nunca tuvimos la oportunidad de mirarnos ni de escucharnos. En Rompeviento queremos presentar el otro lado de la noticia, el lado que históricamente nos han negado los poderes fácticos que controlan la mayor parte de los medios de comunicación en México. Queremos poner sobre la mesa aquella información que nos robaron, negándonos el derecho de saber y tener la mirada en lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestro país. En Rompeviento queremos tender puentes de colaboración y apoyo recíproco con aquellos medios de comunicación comprometidos con la verdad que se han ganado a pulso, con integridad y trabajo, su credibilidad. En Rompeviento, eso queremos. Si ustedes están tan sorprendidos como yo de todo lo que sabe el maestro Genaro de iglesia y de todas estas cosas, es porque fue monaguillo. Cuéntanos cuando fuiste monaguillo. Ya no me acuerdo. ¿Cómo no? Ya no me acuerdo. Es parte de... Sí lo fue, ¿eh? De mi vida que ha quedado en el pasado.
No, claro. Por eso me preguntaste si era católico y todo, porque ya dijiste ahorita me lo chingo. Ah, claro, dije, no, este no sabe nada. Este no sabe ni cómo agarrar el badajo. No, a Se él vio muy nunca feo. nunca le pusieron ceniza en la cabeza. ¿Cómo Nunca no, tuvo ayer? que hacer al solideo. No, de una u otra manera, pues muchos tuvimos formación cristiana o Pero no católica. todos fuimos monaguillos. Ah, no, afortunadamente. ¿Te sentaban así en la piernita? Sí, me decían, tú vas a hacer como Azcárraga, Jan. Sí. Sí, Ah, qué bonito, qué bonito. No, la iglesia también es muy formadora y deformadora en otros casos, Ajá. sobre todo en la parte teológica. A mí me dieron clases de teología desde muy, muy joven. Entonces por eso eres así como... Mande, por eso es tan sentencioso. Sí. No, la teología es una manera de razonamiento que está razonando sobre algo que no existe, pero bueno. No seas blasfemo, por favor. Pero es una disciplina filosófica y literaria bellísima. Ah, no, claro. No, y ya hablando en serio, ¿qué sería del arte, de la música? De ¿no? todo. De Sin todo la iglesia, lo que, de todo lo que el mundo o nuestra civilización occidental contemporánea vemos, ¿no? Sí. No Ese es tendríamos quizá- a Miguel Ángel, no tendríamos a... Bueno, Bach. Bach, Que Mozart. Que tanto, sí. Y bueno, incluso escritores contemporáneos que tuvieron formación católica, como Vargas Llosa, ¿no? Que se ve, bueno, el propio Octavio Paz, que luego rompe con la iglesia. ¿Tuvo formación religiosa? ¿Quién, Vargas Llosa? No, Paz. Paz también, sí. Y Paz rompe con esa formación religiosa cuando se mete a la corriente racionalista y va a Yucatán y es profesor sí. de la Escuela Secundaria Federal número 1, en la cual yo estudié, pero no en la época de Paz. Ah, ¿cómo no? Era un joven de 19, 20 años, Paz. ¿Tú? No, Paz. Yo era un niño. Yo era un niño cuando estudié la secundaria. No me tocó la nocturna. Porque además ¿Y qué tenía- te enseñaba Pasita? A ver, niños. Pero toda la impronta, la huella católica, pues está en este país. Digo, Oye, ¿y Monsi? Monsiváis era protestante. Era protestante, ¿verdad? Pero Sí. también de una formación teológica muy fuerte. Pues a los 6 años se aprendió de memoria la Biblia. Y luego se ¿Toda? Toda. Y además, no, pero espérate. Una cosa es que te la aprendas toda. Y otra cosa es que además te la cites por versículo, capítulo ¿Cómo? y libro. ¿Cómo? Come lo que quieras. Oye, Ay, estás este diciendo Papá Nicolau. caca. ¿Ah? Este Papá Nicolau. Sí. Dijiste culo hace rato. No, versículo. Dijo culo. Y este tipo de formación es la que te ayuda. La que te ayuda de una u otra manera a... O sea, dices que yo estoy en la calle. no, Estoy jodido. No, tú tienes muy buena formación para papa. Desde el 29 de febrero. Él va a ser nuestro próximo sumo pontífice. Eso. El otro fenómeno que se ha dado en estos días, no sé si lo han detectado los que nos están viendo, es la coincidencia de este episodio con una serie en HBO sobre curas pederastas. Ah, yo nomás veo el Canal 2, perdón. ¿Tú nada más ves el Canal 2? Sí. Pues con razón, sí tienes formación. Tengo formación de papa. Y católica, Y además. católica. No, pues es el Siempre y siempre ves fiel. la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Sí, mira. Sí. Siento el airecito. Nomás como no tengo pelo. No sé, ustedes no lo pueden ver, pero ahorita ya me está dando el airecito así en la Rosa de Guadalupe. Y te despeinas. Y me despeinas. Y te despeinas profundamente. Y hay otra película que... Ah, no, pero decías de HBO. Entonces, ¿cuál? HBO. Ah, ¿qué? HBO, como dicen los HBO. No es una serie que documenta, es una serie documental. Ah, yo pensé que era ficción. No, es real. O sea, ¿sí es serio? Es real. ¿Qué pasó? En Estados Unidos hay más de 1,200 y cacho de casos citados y en tribunales de menores, y que ahora ya son adultos, que denunciaron y demandaron a los sacerdotes por abuso sexual. Esa es también la quiebra financiera del Vaticano. Claro. O sea, de las diócesis de Estados Unidos Han tenido que pagar. han tenido que pagar cantidades millonarias. Parte del conflicto también con el Banco del Vaticano tiene que ver con malos manejos financieros que hacen que las arcas de este Estado
estén pues, prácticamente quebradas. Entonces, todo esto, esta renuncia, ¿tú lo ves como un símbolo también del el resquebrajamiento? Creo que es la consecuencia. A final de cuentas, Ratzinger lo que hace es decidir en función de la crisis. Dice que él no puede ya, lo que está diciendo es que él no quiere ser parte de esa crisis, que no la va a resolver él, que no la puede resolver y que le deja el changarro a otro. Lo que me preocupa es que si también va a ser europeo, como dices tú, y alguien tiene que resolver, cuando hay una crisis, mucha gente, muchos políticos se aprovechan para regresar, para ir al retorno, es decir, para volverse más hacia la derecha, bueno, en el caso de la política, más hacia la derecha. Bueno, el Vaticano es pura política, pero no está dividido en izquierda y derecha. No, pero sí están divididos entre conservadores y conciliares. Dios santo, ¿con quién estoy? Sí, ¿sabes quiénes son los conciliares? Santa UNAM, por favor, ayúdame. Yo no quiero saber quién es este güey. Los conciliares son los que defienden el Concilio Vaticano II, que fue el parteaguas de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II es donde surge la teología de la liberación, donde se replantea la posición ortodoxa de la Iglesia en contra del sacerdocio femenino, en contra del feminismo, en contra de las luchas de liberación sexual de los años 70 y 60, y hace una especie de ayornamiento o de modernización de la Iglesia Católica, incluso planteando un acercamiento con el marxismo, como sucedió en las iglesias de Brasil, de México, con Sergio Méndez Arceo. Y cuando eso sucede en el papado de Juan XXIII, y luego viene Pablo VI, que es como un papa de transición, y luego Juan Pablo I, al que matan. Sí, al que asesinan. Sí. Y Juan Pablo II, que es conservador, es la ola anticoncilio. Es decir, todo lo que había avanzado en términos conceptuales y teológicos. Entonces ahora vamos a profundizar en esa... Lo más probable es que haya un papa de transición, porque Ratzinger a final de cuentas era un papa igual conservador. Sí, o sea, un teólogo brillante, pero absolutamente conservador, que consideraba que, por ejemplo, la homosexualidad es una enfermedad o que las mujeres... Que no había condones, que no... No, era un retroceso, pero de siglos, y eso ha hecho mucho daño, no solamente a la Iglesia, le ha hecho mucho daño a los creyentes católicos y a los políticos que aplican los mismos patrones. Por ejemplo, todos los funcionarios panistas que tuvimos en México que no impulsaron medidas de prevención sexual o de combate al VIH de manera le decían cuchi, en lugar de coger. Así. O la señora esta que decía, ya vas a decir cuchi, ¿no? Porque si no la iban a... No, y no vayamos lejos. Los hijos de Enrique Peña Nieto se están formando con Legionarios de Cristo, que es la corriente más conservadora. Sí, su hija estuvo en un evento en Cancún hace poco, con los legionarios, sí. ¿Con los legionarios? Es decir, son además los que forman o deforman de alguna manera a los políticos. Y si domina una corriente conservadora... En la UP, ¿verdad? Del Opus Dei. Peña estudió en la Panamericana. En la Panamericana, sí. Y... o sea, ahí ves la influencia tan fuerte que puede tener la línea doctrinal del Vaticano. El Vaticano, a final de cuentas, es un termómetro del mundo cristiano occidental, ¿no? Y nosotros, por muchas razones históricas, pues formamos parte de ese entorno. Lo que suceda en el Vaticano va a influir también de una u otra manera en la política mexicana. En la política y en los obispos mexicanos. No, pero los obispos, mira, en verga. Yo la política. Los últimos obispos y cardenales mexicanos, los que se nombraron de Salinas para acá y coinciden además con el papado de Juan Pablo II y con Ratzinger, son absolutamente conservadores. Es decir, vino una ola, salvo Raúl Vera, por ejemplo, y vino una ola de obispos conservadores, tranzas como Onésimo Cepeda,
absolutamente arcaicos como Juan Sandoval Iñiguez, el de Jalisco, o pues tu querido Norberto, ¿no? Que además está acusado de encubrir a un sacerdote pederasta. Pederasta, sí. Eso lo ha documentado muy bien San Juan Martínez. Por eso no pasó y yo me pude colar. Sí. Exacto, tú eres limpio y puro, sí, yo, casi sí. casto. Casi. Eres casi casto. Casi. Bueno, vamos a un corte y regresamos con la castidad de Daniel Barrón. El Papá Nicolás. Tú síguele, porque yo Buenas noches. Con mi vinillo de consagrar y... Y aquí nuestro Papa por un día se ha bebido todo el vino transustanciado. Está bendito. Está bendito y bueno, pues ya estás en un rapto místico, ¿verdad? Mírame. Ay, qué bonito. ¿Qué se siente sentir la sangre y el cuerpo de Cristo? Chidísimo. Estuvo cabrón. ¿Sí? Sí, fue un pasón. Desde la facu, yo ya no sentía esas cosas. Oye, es que es unas experiencias, son experiencias únicas. ¿Sí? ¿No? Místicas, ¿no? Estuvo difícil. Sí, como cuando también te dejan... Sí, mira, tengo, bueno, ya ahorita se cerró. Pero tenía un estigma. Sí, el estigma de ser Daniel Barrón. Exactamente. Unos le llaman pelos en la palma de la mano. Yo decía que era un estigma. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te...? Me rasuré. Sí. Sigue. Tú... No, tú pareces que estoy dando doctrina. No, adelante, monaguillo, sí. Adelante, monaguillo. A ti, desde fuera de la iglesia o como periodista, incluso de áreas literarias o de arte afuera. Arte afuera. Arte afuera. Ajá. Es que está afuera. No me toca. ¿Cómo ves tú un evento de estos? Es decir, ¿es una anécdota o crees que tenga realmente alguna incidencia? Sí, la verdad, para la literatura, para la pintura, para el arte, no creo ninguna. Bueno, sería una novela fantástica de intriga. Sí, pero ya las han hecho, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama este español que vende millones? ¿Pérez Reverte? Sí, tiene una cosa que se llama El Tambor, no me acuerdo de qué. ¿De hojalata? No de hojalata. Que es sobre intriga.
Intriga vaticana. En Vaticano y además así en Papa Español y todo. No, y además Mario puzo, tengo la impresión de que agotó, con los Borgia, agotó en buena medida, más bien lo que hay, y eso sí tiene que ver con el periodismo, o sea, más bien lo que ha habido es toda una línea de libros y de testimonios y de investigaciones. Más bien eso sí que son más de la parte periodística. Sí, eso sí, pero un cambio, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Ahí te está hablando de la secularización. Sí. O sea, de cómo ya en buena medida el arte popular, la cultura popular, ya está al margen de lo que sucede en el Vaticano. Y ya no son el ombligo del mundo. Ya no son el ombligo del mundo y está muy rebasado. O sea, ya de lo que se habla en arte, en literatura, en música, pues ya prácticamente no tiene nada que ver con... Y yo creo que eso justamente... Ahora bien, perdón, hay obviamente piezas, eso lo vi en Arte Afuera. hay piezas que siguen siendo útiles, el Deum o el Stabat Mater, para seguir utilizándolas. ¿Qué? El Stabat Mater como para seguir utilizando. Es eso? Una cosa. Tú sabes. Estaba ahí algo. Lo siguen utilizando músicos contemporáneos como Arvo Pärt para hacer música. Okay. Pero es música contemporánea, en realidad ya no es un asunto... Ya no es música sacra, ya no se toca solamente dentro de la iglesia, ni lo tenemos que oír solamente si estamos... O si eres católico, si tienes que estar en un ritual o en una ceremonia católica. No, yo creo que ese es el eje central, más allá de la pederastia, más allá de, que es gravísimo además, digo, no lo estoy menospreciando, más allá de... No te importan las víctimas, ¿verdad? Tú estás como... Yo soy víctima de Papá Nicolau. Me asustaste, dije, ay, cuando fue monaguilla, No, la crisis central de la iglesia es que ya perdió su centralidad, es decir, ya no es la que determina, en buena medida, muchos acontecimientos incluso mundiales se están determinando desde el Islam, por ejemplo, desde las distintas corrientes del Islam. Sí. Para bien o para mal, pero la iglesia católica. En los últimos 10 años no ha determinado... ¿En los últimos 10 años? ¿Tú crees que antes, 10 años atrás, estábamos muy determinados? Juan Pablo II. Es decir, toda ese proselitismo que hizo Juan Pablo II para promover la caída de los regímenes comunistas, pues en parte le atribuyeron a él. Claro, En realidad no era él, en realidad eran unos regímenes hechos ya cenizas, o sea, eran modelos autoritarios que no podían sostenerse. Pero él supo, y esa es digamos que la cualidad de Juan Pablo II, supo vender eso como un triunfo de la iglesia. Es verdad, y quizás mereceríamos tener una parte verdaderamente, un ensayo, un libro verdaderamente político acerca de todo lo que hizo Juan Pablo, porque realmente estuvo muy cerca de los Reagan, estuvo muy cerca de Thatcher, de Margaret Thatcher. Así es. Estuvo muy cerca, obviamente, de Boris Yeltsin. De Boris Yeltsin. Sí. Entonces, quizás eso tendría más interés para la política. Estuvo cerca de Marcial Maciel. O sea... ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Él lo protegió, lo ayudó, lo encubrió. A ver, nos estabas adoctrinando y ahorita ya estás chingando. ¿Lo quieres o no? No es un asunto de creencia. Es... El error, yo creo, de esta corriente conservadora que ha dominado la iglesia es pensar que regresar a la ortodoxia cristiana les va a dar un acercamiento con los cristianos. Es como ir a contraola, no a rompeviento, a contraola de la tendencia mundial a la secularización, a la libertad sexual, a los derechos de las mujeres. No es posible que la Iglesia Católica tenga una posición misógina de la Edad Media. Sí. ¿Por qué criticamos a los islámicos que le ponen burkas y tapan a las mujeres si a final de cuentas la Iglesia Católica solo concibe una visión subordinada de la mujer? Claro. Como monja, como alguien que puede estar ahí al frente de los enfermos. Sor Juana tendría el mismo problema ahorita, ¿eh? Exactamente. Imagínate a Sor Juana, ¿no? Imagínate un debate, eso sería muy bonito. Sería bonito, un debate entre Sor Juana y Ratzinger. No, bueno, sería genial. Y nos daríamos... Y terminaría diciendo igual, yo la peor de todas. y sería exactamente lo mismo. No ha modificado
la Iglesia Católica y la jerarquía eclesiástica no han modificado esos dogmas que son absolutamente retardatarios y que no tienen que ver con la doctrina cristiana, según han dicho muchos teólogos y lo han demostrado. O sea, no tiene nada que ver con una ortodoxia dictada en los evangelios o surgida en los evangelios, ¿no? Sino más bien con un asunto cultural Sí. y con ese modelo de Estado feudal que es el Vaticano, ¿no? Otro candidato, las corrientes de la diversidad sexual. El problema es que la Iglesia ni siquiera reconoce en su interior eso, claro. ese problema. Y si lo reconoce, dice que es un pecado. A su interior. ¡Claro! Uy, no, menos. Pues claro. Menos. O sea, no es un problema de los demás, de afuera, ¿no? claro. Es un problema interno. Ujú. Es un problema de cómo la falta de una visión liberal sobre la sexualidad te obliga a tener una visión retorcida. Ahora, Entonces hay que meterse con los débiles, con los vulnerables, con Claro. los niños. Ahora, hay gente creyente que es bastante liberal, o sea, no sé, Sicilia, en México. Sí. Es decir, gente que no pierde su fe, pero que al mismo tiempo... Es que el problema no está en los creyentes, está en la jerarquía. Es Claro. decir, está en los sacerdotes, en los burócratas de la Iglesia, que son los que dominan. O sea, estamos como en la política mexicana, o sea, más o menos, ya ellas. Ya estoy entendiendo. Qué bonito. Después del catecismo Eso. del día de hoy. Y Coco, porque además no vieron cuando en el corte así, Coco. Sí, como Monaguillo, su educación de Monaguillo. ¡Órale! Dice así, tin, 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 Exactamente, toqué la sí. campanita. Ajá. No, Sí, como en la política mexicana, que la ciudadanía está muy por encima mucho más avanzada que los políticos. que los políticos. Igual la mexicanos, sí. feligresía, los creyentes están mucho más avanzados que los propios jerarcas. Entonces, pues, hay mujeres que son católicas, devotas y practicantes, pero que no ¿De qué? asumen las líneas del Vaticano. O sea, toman píldoras anticonceptivas, abortan si tienen régimen de despenalización en los estados. O si se no quieren el divorcian. chamaco. Se divorcian, es decir, ¿Cómo? el ¿El divorcio? divorcio no es reconocido por el Vaticano. ¿Te acuerdas de Fox? Sí, o sea, no sé, adoptan hijos, las parejas, por ejemplo, de mujeres lesbianas o de varones homosexuales. Esos están, y que son creyentes, y eso no tiene nada que ver con esta ortodoxia tan brutal del Vaticano y de esta corriente que termina con Ratzinger. Yo creo que va a continuar. ¿Cómo que termina? ¿Ya de veras? ¿Ya no va a haber otro? ¿No va a haber otro papita? No, va a haber otro papa, pero no puede me haber un asustaste. papa tan conservador o que cierre ¿Tú los ojos crees? tanto. Es suicida. ¿Tú crees? Es suicida, es un asunto incluso de naturaleza de la institución. El negocio de esa institución es tener creyentes, tener dinero y tener fondos. Y si pierden creyentes, si pierden No, fondos, ¿qué, Taylor? ni modo que se vuelvan y pare de sufrir, ¿no? Ah, pues ya casi. Ya casi. Ya pues, casi. Ah, que mira, que así dice. No, entonces, por lógica, digamos, de sobrevivencia, no puede haber un papa más conservador que Juan Pablo y que Ratzinger. Tiene que haber otro papa de transición más pragmático, una especie de Paulo VI. ¿Y eso le abriría las puertas, o mejor dicho, a los creyentes se sentirían más cómodos? ¿Volverían a creer en la iglesia como institución o no ¿Quién tanto? sabe? ¿Quién sabe quien renuncia a una institución religiosa es muy difícil que regrese? Que regrese. Pero lo que sí pueden evitar es que se vayan más. O sea, hay una crisis de fe, por ejemplo, en Brasil, ya el 60% de los habitantes son católicos y es el país latinoamericano más importante. Y en México alguna vez leí que ya había también muchas otras fees y que el catolicismo estaba perdiendo. Mira, en México hay una cosa muy simpática. El INEGI sigue diciendo que solo el 10% de la población no es católica. Pero del 90% que dice que son católicos, lo dicen porque son formados en hogares católicos, pero no son practicantes. Es decir, no están yendo a las iglesias ni determinan su vida en función de lo que digan los sacerdotes o los obispos. O sea, ¿no hacen el Shabbat?
Y ha crecido muchísimo la presencia de muchas denominaciones religiosas, ¿no? Claro. Muchísimas, ¿no? Entonces, seguramente desilusionados de esta iglesia ya burocratizada. lo que es un hecho es que la gente, y más en esta época, no puede vivir sin fe. Y están buscando religiones por todos lados, incluso religiones absolutamente absurdas, ¿no? ¿Cómo cuál? Como la de Rompimiento, o como la de Homo Sapien, Homo Sapien. o como la de, no sé, o como la de Facebook. Bueno, Facebook ya va a tener más, Seguido. No te enojes, monaguillo. Tranquilito. Facebook va a tener más seguidores que feligreses Papa? Católicos. Claro. Sí, creo que va a estar ya a punto de tener más habitantes que China. ¿El Facebook? El Facebook, ¿no? Ay, mira, Entonces hay una nueva religión que es la religión facebookera o la religión tuitera, ¿no? A la cual tú estuviste a punto de renunciar. Y dijiste, yo ya no creo en esto. ¿no? Pero llegó Papita. Dijo, no. Pero a partir del 29 de febrero, a todos los que nos están viendo, les anunciamos que aquí tenemos al nuevo pontífice. Él va a pontificar, él va a absolver pecados, él va a lavar culpas. Vengan. Sí puede, va a lavar coches. Bueno, pues de algo tengo que vivir. Oye, de algo Pero va a ser un papa único. Eso sí. Va a ser un periodo de transición impresionante. Bueno, hijos míos, la misa ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos en este sacrosanto programa Rompeviento. En Rompeviento Televisión. Ahorita sigue. ¿Quién sigue, Taylor? ¿Quién sabe? Sí, van a hablar de la base. Bueno, no nos dejen, nos vemos la próxima semana. Adiós.